Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast de terror, El aullido del sendero. Era una tarde nublada cuando mi hermano decidió salir a correr por el camino de Santa Elena, un sendero que serpentaba a través de un bosque espeso y antiguo. A medida que se adentraba en el recorrido, el aire se entornó pesado y el canto de los pájaros se fue desvaneciendo, como si la naturaleza misma contuviera el aliento. Él estaba acostumbrado a este camino, pero aquel día algo no se sentía bien. Sin embargo, su deseo de correr lo llevó a seguir adelante, sus pasos recorriendo en el suelo cubriendo las hojas secas. De pronto sintió una extraña sensación de ser observado, como si los árboles se inclinaran para escuchar su respiración. Mientras avanzaba, decidió desviar su ruta hacia una labor, un claro que había visto en su recorrido anterior. Era un lugar donde los cultivos se extendían, pero que en esta ocasión parecía más sombrío, como si la luz del sol no se atreviera a entrar. Fue entonces cuando lo vio, un pájaro gigantesco posando en una rama baja. Al principio pensó que era una especie desconocida, pero al acercarse se dio cuenta de que su forma era inquietante. El ave tenía un cuerpo impotente, cubierto de plumas oscuras, pero su rostro era lo que realmente lo perturbaba. No tenía la cara de un pájaro. En su lugar, una mueca humanoide se asomaba entre las plumas, con ojos profundos y vacíos que parecían reflejar su alma. Era como si un ser humano hubiera sido atrapado dentro del cuerpo de una ave, condenado a vivir en ese estado gnóstico. Aterrorizado, mi hermano retrocedió, pero el pájaro, lo que fuera, giró lentamente su cabeza hacia él. Con cada movimiento su mirada se tornó más intensa, como si estuviera invadiendo su mente. De repente emitió un aullido, un sonido que resonó en el aire, llenando el bosque de un eco ominoso, que lo hizo estremecer. No era un canto de ave, sino un grito que parecía surgir de lo más profundo del infierno. Desesperado, comenzó a correr de regreso por el sendero. Por el aullido lo siguió reverberando en su cabeza. Los árboles se alzaban alrededor como sombras que se alargaban mientras las ramas parecían correr el paso. Con cada paso el sonido del pájaro se hacía más fuerte, resonando en su pecho y provocando que su corazón latiera desbocado. Tras corrida recordó las historias que su abuela le contaba sobre el bosque. Hablaba de un antiguo espíritu que tomaba la forma de un pájaro para atraer a los desprevenidos. Aquellos que se acercaban nunca regresaban. En ese momento su mente se llenó de terror. ¿Podría ser que él también se convirtiera en otra víctima? Al llegar a la salida del bosque, sintió que el aullido se desvanecía, pero no la sensación de ser observado. Se giró rápidamente, pero no había nada. El camino parecía estar en calma, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la inquietud lo acompañó a Esa casa. noche, mientras intentaba dormir, un susurro comenzó a llenar su habitación. Era suave al principio, pero pronto se convirtió en un murmullo que resonaba en su mente. ¿Por qué no te quedaste?, decía, y la voz sonaba cada vez más familiar. Aterrorizado, recordó el rostro del pájaro y comprendió que no se había deshecho de la criatura. Ella lo había marcado. Durante las siguientes semanas, mi hermano no pudo volver a correr. La sombra del pájaro lo seguía, acechando en sus pensamientos. En cada rincón oscuro de la casa, sus sueños se convirtieron en pesadillas y cada vez que cerraba los ojos, veía al ave mirándolo, con esa sonrisa retorcida y esos ojos vacíos. Finalmente, un día decidió enfrentarlo. Se armó de valor y volvió al camino de Santa Elena, con la esperanza de que al confrontar su miedo podría librarse de su opresiva presencia, pero lo que encontró en el claro fue aún más aterrador. El pájaro estaba allí, esperándolo, no estaba solo. Alrededor de él figuras sombrías se movían a la penumbra, seres que parecían estar atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Él sintió su corazón se detenía, comprendió que no podía escapar de su destino, que el aullido había sido una invitación, no un aviso. En ese instante el pájaro extendió sus alas y en un giro aterrador comenzó a descender hacia él, llevándose consigo a todos los que se habían atrevido a acercarse. Mi hermano entendió que había caído en una trampa ancestral, una que había reclamado muchas almas antes de la suya. Nunca volvió a ser visto. Algunos dicen que se puede escuchar su grito en las noches más oscuras, una advertencia para aquellos que se atreven a adentrarse en el camino de Santa Elena. La leyenda del pájaro es un ser atrapado entre mundos, sigue viva esperando su próxima víctima. Hasta la próxima entrega de nuestro podcast de terror.